En 1788, George Lutyens tenía 44 años y vivía en el pueblo de Yatton, en las afueras de Bristol. A pesar de haber trabajado la mayor parte de su vida como sastre, también trabajó como cantante, actor e incluso ventrílocuo, siempre tranquilo. Sus vecinos lo describían como de extraordinariamente buen carácter desde pequeño, además de ser un asiduo constante a la iglesia. En ese momento las cosas ya no le iban bien, pero sin duda empeorarían aún más. Lutyens, quien también pasaría a ser conocido como el demonio de Yatton, fue supuestamente perseguido por demonios y, en consecuencia, tuvo que someterse a una polémica sesión de exorcismo que generó gran repercusión en Inglaterra. Todo comenzó 2 décadas antes, en 1769, cuando George empezó a sufrir ataques de naturaleza alarmante, que muchos califican de epilepsia. Sin embargo, el niño afirmó que todo estaba bien hasta que actuó en una obra de teatro navideña, cuando sintió una bofetada divina que lo tiró al suelo. A partir de entonces, su cuerpo se había convertido en la guarida de los demonios. Según testigos que presenciaron la escena, Lutyens estaba luciendo en la casa del señor Lobb cuando le ofrecieron unas cervezas. Así, se emborrachó tanto que tuvo que ser acompañado a su casa por 2 amigos, Avery y Read. Después de esa noche, comenzó a sufrir convulsiones que lo dejaron incapaz de hablar por el momento. Según podía emitir algunos sonidos animales, como el ladrido de un perro. Además, se desafió a sí mismo agresivamente. Estos ataques siempre comenzaban cuando George sentía una agitación severa en su mano derecha. Los espectadores también dicen que Lutyens no podía escuchar ninguna expresión virtuosa o positiva sin expresar dolor u horror, y llegó a ser caracterizado como una figura demacrada y exhausta. A pesar de los violentos ataques, continuó trabajando como sastre, pero cada vez más se vio obligado a someterse a tratamientos médicos. Según el reverendo Wake, cuyo difunto tío había sido vicario de la cercana ciudad de Bathwell, en 1775 la parroquia envió a George a someterse a un examen en el Hospital St. George de Londres durante casi 20 semanas. Según los registros médicos, el niño ingresó el 3 de mayo de 1775 y fue dado de alta el 8 de octubre de ese mismo año. Mientras estuvo hospitalizado, recibió varias visitas y no volvió a sufrir convulsiones. Sin embargo, los médicos del hospital no pudieron tratar su problema de epilepsia, que fue diagnosticado como incurable. Entonces, cuando su condición empeoró, Lutyens quedó bajo el cuidado del cirujano de Brighton llamado Smith. Desgraciadamente, el médico tampoco pudo mejorar la salud del sastre, y lo enviaron nuevamente para un nuevo examen, esta vez con otros médicos, quienes dijeron que padecía un grave trastorno hipocondríaco. Sin embargo, en cierto momento, sus dolores cesaron por un tiempo determinado, pero todo volvió a empeorar en 1787. Esta vez, en lugar de afirmar que estos ataques habían venido por brujería, Lutyens afirmó que todo no era más que un caso de posesión demoníaca. Así, Sarah Barber, miembro de la Iglesia del Temple durante 9 años, que conocía la condición de Lutyens porque su marido vivía en el mismo pueblo que él, se acercó a su vicario anglicano, el reverendo Joseph Stenbrook, el sábado 31 de mayo de 1788, y le preguntó por ayuda. El reverendo se reunió con Lutyens varias veces en la iglesia para determinar si realmente estaba poseído. Con certeza por parte de José, el anglicano solicitó una reunión para discutir si se llevaría a cabo el exorcismo. A pesar de que la primera petición fue rechazada, Stenbrook continuó sus intentos de curarlo, y se puso en contacto con el sacerdote anglicano, el reverendo John Wesley, uno de los fundadores del movimiento metodista. A pesar de su negativa, otros 6 sacerdotes aceptaron realizar el exorcismo. Dicho esto, se reunió un comité de ministros wesleyanos para hacer los preparativos. A las 11 de la mañana del viernes 13 de junio de 1788, Stenbrook reunió a 7 testigos y 6 ministros wesleyanos para realizar el exorcismo en la sala de sacristía de la iglesia del templo.
El ritual consistía en peticiones y órdenes para que el demonio se fuera, así como el canto de himnos y oraciones. Cuando el sacerdote comenzó a cantar himnos, el rostro de Lukin se distorsionó. Su cuerpo comenzó a sufrir espasmos y comenzó a sentir extrañas agitaciones. A veces el sastre hablaba en un tono profundo, ronco y vacío, afirmando estar bajo la influencia de un agente invisible. En otras, George gritaba blasfemias con otras voces, masculinas y femeninas, además de cantar y reír. Periódicamente, también se declaraba el diablo. Lukins luego juró venganza eterna contra los presentes por atreverse a oponerse a él, y ordenó que aparecerían sus fieles y obedientes servidores para exterminarlos. El hombre pronto se volvió violento y difícil de controlar. Mientras el sacerdote oraba, Lukins cantó en diferentes voces: «Te alabamos, oh diablo, te reconocemos como el gobernante supremo». Los sacerdotes ordenaron al mal que se fuera en nombre de la Trinidad. George, por el contrario, también juraría sobre su tumba infernal que no se marcharía. Mientras el sacerdote continuaba sus oraciones, Lukins gritó: «Nuestro maestro nos ha engañado. ¿A dónde iremos? Al diablo. Y no vuelvas a atormentar a ese hombre otra vez», respondió Stenbrook. Después de 2 horas de repetidas oraciones, el sastre anunció con su propia voz: «Bendito Jesús». Luego alabó a Dios por su liberación y oró el Padre Nuestro. Después de ese punto, Lukins parecía no tener otros problemas. A pesar del aparente éxito, muchos escritores afirmaron que Lukins era un impostor. Uno de ellos, el cirujano Samuel Norman, escribió e imprimió un folleto titulado «Anécdotas auténticas de George Lukins, el endemoniado de Yatón». A su vez, Norman encabezó una oposición vocal que ridiculizó al clero que había sido engañado por el sastre, e incluso reunió testigos de que se trataba solo de casos de embriaguez de George. En cambio, otros religiosos, como el reverendo John Wesley, afirmaron que el caso era un milagro y una prueba de la divina providencia. En defensa del exorcismo, Stenbrook escribió que la posesión era auténtica, y negar su realidad sería afirmar que el poder del Señor había disminuido desde los tiempos bíblicos. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartir el video si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima.